Bienvenidos de nuevo al canal Upper Finance. En este video vamos a explicar sobre la diferencia que hay al escoger el precio de ejercicio, conocido en inglés como Strike Price. Estos pueden ser in the money, at the money y out of the money. Se mencionará el lado vendedor del mundo call y put. El propósito es ofrecer mayor detalle sobre estos contratos porque mientras que algunos prefieren buscar mayor rentabilidad, otros prefieren tener mayor cobertura. Comenzamos. Comenzaremos con el lado call, que es el más usual, porque se busca generar un beneficio adicional con las acciones que ya se compraron. Como ya se comentó en un video anterior, los requisitos para abrir un covered call son dos. Primero hay que tener 100 acciones de un activo, y luego se puede abrir un sell call. Para este caso, las acciones van a ser utilizadas como un colateral o garantía para que no exista un riesgo cuando el precio del activo sube un gran porcentaje. Pero cuando se vende el contrato call, muchas personas tienen la duda. ¿Cuál de todos los strike prices es el que deberían escoger pensando que la respuesta está escrita en un libro en donde les indican exactamente cuál es el mejor? Pero la realidad es que eso dependerá mucho de cada persona, y todo se basará en su tolerancia al riesgo. Por lo tanto, para poder escoger el strike price, se debe comprender que existen tres tipos, los cuales son out of the money, at the money y finalmente in the money. Cuando nos enfocamos en los strikes out of the money, nos referimos a aquellos valores que se encuentran por encima del subyacente. Por ejemplo, si el precio de una acción vale 100, un strike out of the money podría ser 120. Además, estos contratos solo tienen valor extrínseco y la prima que se recibe va a variar por la fecha de vencimiento del contrato. Entre más cerca esté el contrato, valdrá menos, pero también más rápido, puede ser que expire sin valor. Cuando nos enfocamos en los strikes at the money, nos referimos a aquellos valores que se encuentran cerca del subyacente. Por ejemplo, si la acción vale 98, el strike cercano sería 100. Estos contratos son los que tienen el máximo valor extrínseco. Por último, cuando nos enfocamos en los strikes in the money, nos referimos a aquellos valores que se encuentran debajo del subyacente. Por ejemplo, si el precio de una acción vale 100, un strike in the money podría ser 95. En este caso, la prima del contrato consiste de un valor intrínseco y otro valor extrínseco. Habiendo mencionado la diferencia entre los tres strikes, se podría concluir en que los out of the money generan una mayor ganancia si la acción termina por encima del contrato, pero también por ello, la prima que se recibe es menor. Por otra parte, los strikes in the money brindan una prima más alta, pero la máxima ganancia es menor. Estos contratos se aplican para generar una mayor cobertura cuando se proyecta movimientos bajistas. Para escoger estos strikes, se tiene que considerar un balance entre el riesgo que estamos dispuestos a tomar y lo que se espera ganar. Lo que varios inversionistas suelen hacer es empezar con un strike out of the money, y si empieza a bajar el activo, pueden gestionar el contrato haciendo un roll. Eso significa que pueden bajar el strike o cambiar la fecha de expiración, pero este tema se explicará con mayor detalle en otro video. Para entender lo anteriormente mencionado sobre los strikes, lo explicaremos con valores reales de la empresa Apple. Empezaremos con el strike out of the money. Como pueden ver, el precio de Apple en estos momentos es de $236 por acción. Este contrato está creado con la expiración para el 21 de marzo. Todos los strikes que se encuentren por encima del valor de la acción ya son considerados out of the money. Para este caso hemos seleccionado el strike 250. Por abrir este contrato se recibe una prima o crédito de 296. Con esta información se puede asumir dos escenarios. El primero sería si Apple para la fecha de expiración termina por encima del strike de venta 250. Si eso sucede, estaremos limitados a una ganancia máxima de 1.696. El segundo escenario sería si la acción termina por debajo del strike de venta. En ese caso, se tendría la ganancia total del crédito que nos dieron, que para este ejemplo fue 296.
Luego habría que ver en dónde se encuentra el valor del activo para tener presente si conviene vender las acciones o se debe abrir otro contrato para seguir disminuyendo el punto de equilibrio. En este caso, si el contrato expira sin valor, el break-even bajaría de 236, que es el valor en que se compraron las acciones, a 233. Ahora, para este ejemplo, nos enfocaremos en el strike at the money. Como pueden ver, el precio de Apple es 236, y como se mencionó que el strike tiene que estar cerca al activo, es que se escogió la venta en 235. El crédito que se recibe es 910. Además, en este contrato es donde se tiene el mayor valor extrínseco, el cual es 810. Por lo tanto, con esta información podemos asumir los dos escenarios que sucederían en la fecha de expiración del contrato. Si para el 21 de marzo el precio de Apple cierra por encima de 235, se tendría la máxima ganancia de 810. El segundo escenario sería si Apple cierra por debajo de 235. En ese caso se ganaría el 100% de la prima, que es 910, pero nos quedaríamos con las acciones y mejoraríamos el punto de equilibrio, que sería 226. En ese momento se podrá tomar una decisión dependiendo dónde se encuentre el valor de Apple. Se podría cerrar con una ganancia que consideramos aceptable, o simplemente se puede volver a abrir otro contrato de venta. La tercera opción son los strikes in the money. Estos contratos en cierta forma confunden a las personas porque aparentemente parece que vamos a vender las acciones a un precio más bajo del que hemos comprado. Sin embargo, teniendo una bitácora para conocer el punto de equilibrio, es ideal para conocer el resultado final que tendremos cuando se dé la asignación. Para este ejemplo, seguimos viendo las acciones de Apple con el precio de 236. Como se explicó anteriormente, los strikes in the money son todos aquellos que se encuentren por debajo del precio del subyacente. Para este caso, hemos escogido el strike 215. Al ver estos valores, es que habría la confusión de por qué compraría las acciones en 236 para venderlas en 215. Aparentemente habría una pérdida, pero la realidad es que habría una ganancia menor y la inversión tendría una mayor cobertura. Esto sucede porque al abrir este contrato se recibe un crédito de 2.382. Por lo tanto, al sumar esa cantidad con el strike de venta, es que nos queda un diferencial de 282 como la máxima ganancia. Esto sucedería si el precio de Apple cierra por encima de 215 para el 21 de marzo. El otro escenario sería si Apple cae por debajo del strike. En ese caso, se tendría la ganancia total de la prima, que es 2.382, pero tendríamos que quedarnos con las acciones. Para ello se debe tener presente el break-even, que en este caso sería 212. Para los siguientes ejemplos, ahora nos enfocaremos con la estrategia alcista Cash Secured Put y explicaremos cómo se invierten los strikes in the money y out of the money. El Cash Secure Put, a diferencia del Covered Call, es una estrategia que no requiere comprar las acciones al inicio, sino más bien se requiere tener el dinero para comprar 100 acciones en un futuro si se da la asignación. Para ello, la gran ventaja es que podemos escoger el precio de compra de las acciones. Además, por ser vendedor, se recibe un crédito y así se mejora el punto de equilibrio. Los strikes que hay en la parte put también son out of the money, at the money y finalmente in the money. Pero la diferencia es que hay una variación con el lado call que se explicará a continuación. Los strikes out of the money son aquellos valores que se encuentran debajo del subyacente. Estos solo cuentan de un valor extrínseco y va a depender mucho el crédito que se recibe por la volatilidad y fecha de expiración del contrato. Los strikes at the money serán siempre aquellos valores que se encuentren cerca al activo y donde cuentan con el máximo valor extrínseco. Los inversionistas que se sienten cómodos con el subyacente y tienen una proyección más alcista pueden optar por abrir estos contratos, porque les permitirá tener una mayor ganancia y con una leve posibilidad de ser asignados. Los strikes in the money son aquellos valores que se encuentran por encima del subyacente. Estos cuentan de una parte intrínseca y otra extrínseca.
Abrir este tipo de contratos tienen una mayor posibilidad de asignación, pero al mismo tiempo, si el activo se mueve en el sentido que queremos, es donde podemos ver la mayor ganancia. Una gran parte de inversionistas suelen abrir este tipo de contratos a una fecha más lejana de expiración para tener posibilidad de gestionar en el caso que sea necesario y asimismo evitan la asignación de comprar 100 acciones. Para entender lo anteriormente mencionado sobre los strikes, lo haremos con valores reales con la empresa Apple. Empezaremos con el strike out of the money. Como se mencionó, son los strikes que están por debajo del precio del subyacente. Para este caso serían todos aquellos que se encuentren debajo del precio de Apple, 236. En este ejemplo, hemos escogido el strike 220 con la fecha de expiración para el 21 de marzo. Por abrir este contrato es que se recibe un crédito de 259, el cual sería la máxima ganancia. El break-even, en el caso se dé la asignación, sería 217. Como pueden observar, estaríamos comprando las acciones con un 7.9% de descuento en referencia al precio actual de Apple, que es 236. Para el siguiente ejemplo, hablaremos sobre el strike at the money. El valor será aquel que se encuentra cerca del subyacente. En este caso es 235. Esto porque el precio de Apple es 236. Por abrir este contrato se recibe un crédito de 705. Nuevamente, el crédito que se recibe cuando uno es vendedor será la máxima ganancia que se tiene en esta estrategia. Finalmente, el break-even, si se da la asignación, lo tendríamos en el valor de 227.95. Por último, el strike in the money se refiere a todos aquellos valores que se encuentran por encima del subyacente. En este caso, hemos escogido el strike 250. Algunas personas pueden ver raro y decir, ¿por qué uno compraría las acciones a ese precio y no al valor actual que tiene Apple de 236? El motivo es porque el break-even todavía se encuentra por debajo del subyacente. Esto se debe al alto crédito que se recibe por el contrato, en este caso fue 1.630. Para resumir toda la información sobre los strikes y las dos estrategias alcistas del covered call cuando se tienen las acciones o el cash secured put cuando se tiene el dinero para una posible asignación, lo mostraremos de la siguiente manera. En el lado del covered call, los strikes out of the money permiten tener una mayor ganancia cuando el activo sube y supera nuestro contrato que hemos vendido. Pero al mismo tiempo, es importante tener presente que entre más lejos escogemos el strike, la prima recibida será menor, y eso significa que tendremos menor cobertura si el precio del activo cae. Por otra parte, con los strikes in the money, podemos tener una menor ganancia porque la posibilidad de que el contrato de venta se quede abajo y estemos obligados en vender las acciones es mayor. Pero al mismo tiempo, al escoger este tipo de contratos, se tiene una mayor cobertura y el portafolio tendrá un menor impacto cuando el precio del activo baja. En el lado del cash secured put, los strikes out of the money permiten tener una menor ganancia porque estamos fijando un precio de compra lejano del activo con el precio real. Por ese motivo es que la probabilidad de ser asignados y comprar las acciones es menor. Esto significa que, al momento de abrir el contrato, en la mayoría de los casos se estaría ganando el crédito que se recibe y en pocos casos habrá el riesgo de la asignación. Para ello también hay que tener presente los días cuando las empresas publican sus earnings, porque en esas fechas el movimiento esperado aumenta de una manera sorprendente. Por otra parte, con los strikes in the money, se puede tener una mayor ganancia cuando el activo sube, porque el delta es más alto en comparación con los out of the money. Pero también existe una mayor probabilidad de ser asignados, porque el punto de equilibrio está más cerca al activo. Para ello también es importante tener presente por cuánto tiempo se abren los contratos. Por ejemplo, los contratos que se abren a un mes tendrán una mayor probabilidad de ser asignados en comparación con los que se abren a 6 meses. El tiempo juega un papel muy importante al momento de abrir este tipo de contratos. Como pueden notar con toda la información brindada,
No hay un strike que se puede considerar el mejor, porque todo dependerá del perfil de cada inversionista y la proyección que tiene con el activo. La tolerancia al riesgo es diferente en cada persona. Algunos pueden preferir tener las acciones de Apple en los precios de $230 porque consideran que seguirá subiendo y no quieren perder esa oportunidad. Sin embargo, otros prefieren esperar que tenga un retroceso para recién entrar, porque ahí se sienten más cómodos en adquirir las acciones. Esperamos que todo este contenido les sirva para que puedan tener más claro qué strike es el más adecuado de acuerdo a su perfil de inversionista. Si disfrutaste el contenido, apreciamos un like, comparte el video para que más personas puedan informarse y cualquier otro contenido que te gustaría que publiquemos en este canal, podrías dejarlo en los comentarios. Muchas gracias por haber visto hasta el final y nos vemos en el próximo video.